Carlos Núñez Quirós, que después se dedicó al cine, y justamente a través de Carlos Núñez Quirós tuvimos con Óscar Ján la oportunidad de conocer a Neruda en la casa de Carlos Núñez. Fuimos exclusivamente a una reunión donde pudimos conversar con Neruda por una primera vez, y como para nosotros Neruda era una especie como de ser superior en todo sentido, lo miramos muy a la distancia y no establecimos un contacto como muchos años después logramos establecer. También en esa casa, tomando lo que José Martínez Fernández acaba de decir, conocimos también a Pablo de Roca. Y así que vivimos nosotros un poco esto de lo que se llama dentro de los estudios de la literatura chilena la guerrilla literaria. Pablo de Roca no podía ver a Pablo Neruda y Pablo Neruda omitía hablar de Roca o de Huidobro o de Gabriela Mistral. Sí que hablaba porque él había tenido una relación distinta con la poetisa, en el sentido de que él había sido una especie de alumno de ella en Temuco. Y los tres poetas, grandes poetas chilenos, la respetaban. Claro. Pero había esa diferencia ahí, así que se vivió también esa etapa. Para mí, escuchar a Neruda es relacionarlo en alguna medida con Pablo de Roca. Pablo de Roca escribió una serie de poemas en su relación de enemistad que supuestamente tenía con Neruda, aunque cuando ellos más jóvenes fueron muy amigos. Incluso Pablo Neruda estuvo viviendo un tiempo en la casa de Pablo de Roca. Así que ese es otro factor que también viene a mi memoria, el hecho de recordar a Neruda. Pero lo más interesante que hay para mí en cuanto a la figura de Neruda es el hecho de que él, como todo escritor, teniendo modelos de imitación que seguir, sin embargo logró ser capaz de construir una poesía que se caracteriza por ser muy propia, a través de un manejo del idioma que, aún teniendo una serie de relaciones con grandes poetas del pasado, Luis de Góngora, Francisco Quevedo, San Juan de la Cruz, teniendo con otros poetas franceses, por ejemplo, y teniendo una relación directa contemporánea con poetas franceses como Luis Aragón, Paul Éluard, Saint-John Perse, etcétera, etcétera. Sin embargo, él logró crear un tipo de poesía que es muy propio, y sin dejar de lado las raíces nacionales que lo contactan a él con la poesía típicamente chilena. Es el gran expositor, podríamos decir, de la fauna y flora chilena a través de la poesía. Perteneció a una generación en que también lo hace Gabriela Mistral, el mismo Pablo de Roca también trabaja en ese sentido, con la excepción de Huidobro, que Huidobro se escapa hacia la alta esfera de carácter cósmico espacial. Otra relación que me recuerdo yo de Neruda también, y que para mí lo mitologizaron en estas relaciones en el sentido de interpretarlo, es el hecho de que él se rodeaba siempre de muchos amigos, de mucha gente, y sobre todo de gente joven, y sin dictar cátedra en cuanto a teorías literarias, por ejemplo, era capaz de influir en la gente joven. Había todo un gran grupo dentro de nuestra generación, estoy hablando de los años 50, mediados del 60, en que los jóvenes que escribían, si no escribían como Neruda, eran considerados, y ellos mismos se autoconsideraban como que no eran poetas. Es decir, había una tremenda influencia. Felizmente nosotros en el antiguo Instituto Pedagógico había una tremenda efervescencia literaria allí, y muy buenos y excelentes profesores que nos guiaban también en ese sentido, y éramos grandes amigos con ellos. Tuvimos la oportunidad de no dejarnos llevar por esa línea, por esa orientación tan influyente de la poesía de Neruda. Muchos de nosotros empezamos siendo rockianos, por ejemplo, más que nerudianos. Otros eran huidorianos. Disculpa, te queda 3 segundos más para que te dé una idea, por favor. Y en ese sentido es un recuerdo que yo tengo de Neruda. Bueno, lo otro que yo lo conocí después en Iquique, y después aquí en Arica también estuvimos en 2 oportunidades conversando, y él conoció uno de mis poemas en que yo fui seleccionado junto a él y a Humberto Díaz Casanueva y a Vicente Huidobro en una antología de poesía española, y él escribió toda una crítica en donde encuentra un poema que yo tengo que se llama Sonata al Paraguas, como uno de los grandes poemas que debería figurar más en las poesías, en la antología de poesía chilena, más que en las poesías extranjeras, Gracias, Luis, por tu aporte. Tratando de, digamos, de acotar más los tiempos, vamos a pasar más concisos, 2 minutos, y creo que di un poco más de tiempo a cada persona, pero vamos a acotarlo en 2 minutos precisos, y 30 segundos para rematar la idea.
Y entonces la... Calma. Ya, ok. Voy a dar 30 segundos, la idea es no cortarlo, 30 segundos para tener, ¿ya? Entonces, y falta mi opinión, perdón que está otro referente, pero mi opinión al respecto de... Yo creo que la diplomacia es el arte de la hipocresía. Yo creo que Neruda era un gran diplomático. Eso. Bueno, la idea que yo tengo de segunda pregunta era, ¿cuál es la influencia de Neruda en los grupos literarios actuales? ¿No? Esa es la pregunta puntual. O sea, ¿hay influencia de Neruda en los grupos literarios que ustedes lideran en este momento? Vamos a pasar por Luis. Eso es lo diferente. Tiene 2 minutos, 30 segundos para rematar. En cuanto, por eso yo me refería al hecho de que Neruda fue un gran gestor de un tipo de lenguaje muy propio, muy personal, que la gente, todos los escritores tienen que buscar. Si Neruda, por ejemplo, en alguna medida es una especie de modelo digno de imitar a través de la cultura literaria lírica y también a través del quehacer lírico, perfecto, los jóvenes lo pueden hacer. Pero si ellos al final van a tener que independizarse y crear su propio decir lírico o poético, buscar su propia manera de interpretar la realidad en que viven, de relacionarse con los demás en ese sentido. Yo creo que Neruda en alguna medida en los jóvenes actuales, cuando ellos hablan, por ejemplo, de una poesía de carácter político, están en alguna medida imitando a Neruda también, aunque sea un lenguaje distinto, si es que trabajan en esa área. Porque ocurre que Neruda es el que inicia prácticamente en Chile el tipo de poesía política que se conoce como tal, pero no una poesía que sea un libelo nada más, sino que es una poesía, primero poesía y trabajando el aspecto político en relación con la creación del lenguaje. Así que si los jóvenes en alguna medida interpretan en sus poemas alguna visión nerudiana, yo creo que por ese lado estaría. Pero actualmente en la gente joven yo no veo que haya un retomar o una disposición especial hacia Neruda. Todos tratan de huir un poco, pero a veces con una visión un tanto engañosa para el lector, y también con el ímpetu de creer que porque son jóvenes tienen que hacer algo totalmente novedoso. Y no, pues si también siendo jóvenes pueden seguir la misma tradición literaria de otros grandes poetas que abrieron caminos que son buenos de seguir. La gente joven en realidad tiene un desafío bastante grande en nuestros momentos de creatividad poética. Y si logra ese desafío enfrentarlo con soltura y con ubicación, con propiedad, es posible que logren un decir que sea tan valioso como el de Neruda. Segundo le queda. Perfecto. Yo pienso que Pablo Neruda agotó su poesía. Es un gran poeta, pero yo pienso que Neruda tiene que quedarse en Neruda. Yo pienso que realmente hoy día, si hay imitadores de Neruda, van a ser malos poetas. Simplemente eso. Ok, José. ¿Tom? A mí me da la sensación de que el trabajo que realizó Neruda fue tan amplio, abarcó tanto, por no decir todo, que cualquiera que escriba algo hoy ya lo hizo Neruda. No podemos competir además tampoco con él, porque es un genio, o sea, un talento. Me parece, por otro lado, que la juventud, cuando se plantea los nuevos movimientos de vanguardia, que lo quieran con mucho ímpetu, lo cual me parece muy bien, porque debe haber una evolución en todo aspecto de la vida. Pero ojo, que las vanguardias